Aqui já hablo um pouquinho a los líderes, não desanimem. Quando eu fui a pastorear este distrito, foi meu segundo distrito, eu reuni a igreja, porque havia uma igreja grande como esta, mais ou menos para 400 membros, e eu reuni a junta diretiva, e eu les dije, hermanos, eu tenho aqui o mapa da cidade, já vou falar isto, porque devemos colocar assim um mapa, como você está mirando aí a pantalla, e devemos ubicar a igreja, por dizer, aqui coloquei uma estrela onde estamos ahorita, então desenhamos um mapa e vamos agora ver os barrios, onde está a concentração. Aqui Estados Unidos miramos a concentração de hispanos, de pessoas que falam a língua que falamos, em meu país não há esse problema, todos falamos português. Então reuni os hermanos e colocamos então um plano e decimos, hermanos, estamos muito contentos de estar aqui e he mirado que esta igreja, onde estamos aí em Rondonópolis, eu falei 39 anos. 39 anos estamos com esta congregação aqui e eu não he mirado que tem outras igrejas, mas a cidade se ha estendido, ha crescido e nós não mais estamos aqui com esta igreja grande, pues llena e deveríamos abrir em outros lugares. O primeiro anciano se levantou e disse, pastor, a conferência le colocou aqui para cuidar esta igreja. Você não tem que ir a outros lugares. Me cerrou a porta. Rapidito disse, você foi enviado aqui para pastorear esta congregação, não abrir outros lugares. Me quedei desarmado. Pero eu não obedeço a homens. Eu obedeço ao Senhor. Orei a meu Deus e disse, Senhor, não há apoio da igreja. Pero hermanos, tenemos que abrir obra. Eso es lo que estamos mirando desde la mañana. Hay que ganar almas, hay que llevar el mensaje a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Hoy leemos con riqueza de detalles tantos versículos. El que gana almas sabio es, pero no me dieron chance. Y ni siquiera a la reforma pro salud. Aquí venga, pero no venga a hablar de carne. Así ya no venga a hablar de carne. Y mire que la puerta estaba cerrada, pero yo tenía amigos privados e falei com um amigo e dijo assim, agora não me acuerdo já o nome dele, há tantos anos, e eu lhe falei, mira, porque ele vivia cerca allá, eu falei, você me ajuda? Sim, le ajuda. Então vamos comprar as sillas, ok? Compramos, hermanos, mire, escute isto, compramos 40 sillas e rentamos um supermercado vazio, allá em este lugar, Jardim Atlântico, e allá começamos uma campanha de como deixar de fumar. Sempre começava com tabaco e família, das duas áreas. E aí, hermanos, eu ia a los, como aqui se habla, a donde panaderia. Iba a la panaderia, falava com o dueño, disse, tem pan aí que já está quebrado, ou que já passou um dia, e eles já não querem vender, e tem que donar isto. E eu lhe dije, eu sou pastor, dá-me o pan. Também ia a la quitanda, onde vendem vegetales, e le decía, hay un vegetal, hay un repollo pasado, algo que ya no quiera, dame. Hermanos, yo llevaba mi carrito lleno de pan y vegetales y frutas, y llegaba allá al supermercado allá, y ellos hacían, hermanos, entonces, una cola después del culto, y agarraban los vegetales, el pan y las frutas, y empezamos ahí, hermanos, en este lugar, dando una campaña en un supermercado. Mira la pantalla ahora, qué hermoso mirar esto, y ver, hermanos, es que passei aqui. Aí está, mira, Jardim Atlântico, mira que igreja grande, que enorme igreja. Hermanos, esto lo digo, hermanos, porque uno nunca entiende como Deus trabalha. Por decir, hay un otro que não coloquei aí, que nem conozco tampoco, pero yo hice la maestría en Brasil. Y un día caminando allá por el campus de la universidad, y miro una señora con el cabello blanco y dice, yo conozco a esta señora. Y ella venía y dice, Pastor Souza, y me abrazó. Hermana Isaura, qué alegría que la puedo encontrar otra vez. Y yo le dije, mi hermana, yo me acuerdo de usted por el fracaso que tuvimos allá en su casa. ¿Ese fracaso? Sí. Ahí le conté la historia. Dice, hermana, ¿se acuerda que yo fui ahí a dar una campaña? E reunimos tantos hermanos, salimos tocando puertas, distribuindo folleto, invitamos. El día de la reunión no llegó ninguna alma, ninguna persona. Usted
¿Puede entender esto? Un pastor que se prepara y que tiene todo en orden, el púlpito, el sonido, tiene todo en orden, las Biblias, los folletos, los estudios bíblicos, y se distribuye miles de folletos, y a la hora que llega la hora de la reunión, ninguna persona. Y yo le dije, hermana, ¿usted se olvidó que yo distribuí tantos folletos con los hermanos ahí en su casa y no llegó ninguna persona? Dice, pastor, ¿usted dice que esto fue un fracaso? Pues claro. Dice, no, pastor, allá hay una gran iglesia. ¿Cómo? Sí, porque cuando usted salió de esta campaña que no viene ninguna persona, nosotros seguimos invitando a la gente, y vino otro pastor, y empezaron a llegar la gente, y allá, ahora tiene una gran iglesia allá. Hermanos, después que escuché esto, yo nunca más voy a dudar del poder de Dios. Porque lo que parece un fracaso, y por eso nos desanimamos, porque usted da un estudio bíblico na persona, y a la hora ela diz, não, pues quem sabe mais adelante, não, porque vou ver mais tarde, e você se desanima, e você abandona a obra do Senhor, porque há que perseverar, porque há que seguir tocando puertas, porque há que seguir adelante. Imagina se Jesus, al mirar, hermanos, ao seu derredor, a la cruz, todos lo abandonaram, e que tal se ele também pensa abandonar a cruz? ¿Estaría usted con la esperanza de vida eterna? ¿Estaría yo esperando ir al cielo? Estaría cerrada para siempre la salvación a los seres humanos. ¿Desanimó Jesús? No. No podemos desanimar ahora a la recta final, cuando hay profecías que miles vendrán a la última hora, y que esta obra, mis hermanos, terminará con tanto poder, mis hermanos, que no tenemos ni siquiera la idea. Hermanos, en este momento, fracasar, hablar de desánimo, hablar de fracaso es una gran falta. Debemos avanzar por fe. El Espíritu Santo va a venir, hermanos, para levantar esta obra, pero debemos hacerla como Dios la diseñó. Deja ver aquí, no sé cuánto tiempo me van a dar, pero hermanos, aquí dice que hay una preparación que debemos hacer. Ahora, si salimos así nomás, caminando por la calle, dando livros, echando folheto, isso não é obra missioneira. Isto é echar perla a los cerdos. Claro que Deus pode hasta llevar uno aí a la basura, encontrar um livro, e muitos se convierten de esta maneira, pero eso no es el plan que Dios diseñó. El plan que el Señor diseñó, hermanos, en el cielo hay orden. 1 Corintios 14, 40, dice claramente, vamos a leer esta cita, dice que el cielo es un lugar de orden, y por tanto la iglesia debe avanzar en orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces la obra misionera, hermanos, tiene que tener un orden. Ahora estamos viviendo, hermanos, fuera del contexto del orden normal como venimos. Aí está a pantalla, que agora estamos em um momento de pandemia, estuvimos em tempo de quarentena, estamos mirando, mis hermanos, que passo a passo estamos perdendo a liberdade, pero a obra de Deus não pode terminar, não pode cerrar as portas. Decimos amém? Portanto, o Senhor nos ha dado uma maneira de fazer a obra em meio da crise. Qual é? Mira o que está aí. Que significa RPS? Reforma Pro Salud, IOMM, obra médico misionera. Aqui tenho, hermanos, um livro. Este livro se chama Consejos sobre el Régimen Alimenticio. ¿Sabe o que diz este livro? De que Deus, hermanos, de que Deus tem um plano. Escute esta palavra. Está al párrafo 249. Si por párrafo se encuentra rápido la cita de este libro, ¿ok? 249. Un poquito a la mitad. Dios pide que los apetitos sean purificados y que se renuncie a las cosas que no son buenas. Esta obra, ¿cuál obra? De la Reforma Pro Salud. Esta obra debe ser hecha antes que su pueblo pueda estar delante de él como un pueblo perfecto. Quiere decir que primero, hermanos, antes que yo pueda ir allá con el borracho, yo tengo que dejar de ser borracho.
Antes de ir con el comedor de carne, el glutón, yo tengo que dejar la carne y de ser glutón. ¿Están conmigo? ¿Cómo voy ahora a decir al que toma café que deje de tomar café si yo tomo? ¿Y cómo voy a tener, hermanos, mi mucosa estomacal funcionando correctamente tomando café? ¿Y cómo voy a tener, hermanos, mi sangre, el pH de mi cuerpo, mi mente, todo cerrado, todo embotado? Por eso esta obra tiene que ser hecha antes, porque muchos dicen, no, en el cielo yo voy a ser vegano. Claro, allá no te van a dar permiso a comer pollo loco, porque ni hay pollo loco. Ahora es que esta obra tiene que ser hecha. Hermanos, yo pudiera gastar aquí horas, porque estos libros, hermanos, mira la página, párrafo 788, párrafo 788. Mira lo que dice, educadores, avanzar. Avanzar significa ir adelante. Dice, la obra de la reforma pro salud no es tal vez, es el medio del Señor. Dos razones, perdón. Es el medio del Señor, número uno, para disminuir el sufrimiento en el mundo. ¿Usted cree que hoy hay gente sufriendo ahí afuera? Claro que sí. Y nosotros debíamos llevar la reforma pro salud a ellos. Hay gente que está con inflamación, con tumor, hay gente que está, mis hermanos, con problemas digestivos, hay gente que está con estreñimiento, con migraña y con miles de problemas. Y entonces dice ahí, hermanos, que la obra de la reforma pro salud es la herramienta, el medio del Señor para disminuir el sufrimiento del mundo. Y número dos, ¿para qué más? Para purificar su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Somos nosotros. ¿Cómo vamos a ir al mundo, hermanos, contaminados, sucios? ¿Cómo vamos, hermanos, llevar una luz tan hermosa, siendo que estamos, hermanos, comiendo cosas abominables y viviendo una vida enferma? Por eso dice así, enseñad al pueblo el hecho de que puede actuar como la mano ayudadora de Dios, cooperando con el obrero maestro. ¿Quién es el obrero maestro? Jesús. En la restauración de la salud física y espiritual. Esta obra, ¿cuál obra? La reforma pro salud. Esta obra lleva la rúbrica del cielo y abrirá las puertas de entrada para outras verdades preciosas. ¿Cuáles son las otras verdades preciosas? El sábado, el juicio investigador, el santuario celestial. Hoy a la mañana hablamos de los 7 pilares de la fe. Entonces el mundo no quiere saber escuchar de esas cosas, pero cuando usted les lleva el beneficio de la reforma pro salud, eso abre, mis hermanos, las puertas. Por eso la obra misionera no avanza, porque no estamos usando el método que Dios nos ha orientado. Y dice, hay lugar para que trabajen todos los que quisieran hacerse cargo de esta obra. ¿Qué dice ahí? Inteligentemente, no ir a la calle con un megafone, oh, Jesús salva, sí, acepta Jesús, y la persona caminando para acá, para allá, la persona está loco, allá a la esquina. No, hermanos, esta obra tiene que ser hecha de manera inteligente, y Jesús en 3 años y medio logró ayudar a un montón de personas a recibir la luz, porque Él lo hacía conforme el plan divino que Él había dado. Queridos hermanos, así que, qué triste, ¿no? En este momento nosotros estamos trabados, pero Dios quiere, mis hermanos, que nosotros sigamos las orientaciones. Déjame adelantar un poquito, mis hermanos. Esta mañana mencioné de que hay muchos que nos están ganando delantera. Mira la pantalla, ahí coloqué algunas fotos. Tengo aquí, hermanos, los mormones, los testigos de Jehová, ahí tengo los musulmanes, tengo los católicos romanos, tengo los pentecostales. Ellos são misioneros, ellos são aguerridos, agresivos, ellos não estão com medo e se vão às calles, vão aos mercados e vão às casas e tocam puertas, e como os mormones que tem aqui em Estados Unidos, em Utah, eles mandam missioneiros para a Sudamérica, para a China, para todos os lugares, hermanos, e mandam missioneiros e não têm crise de coronavírus, estão comprometidos com sua crença e não têm conhecimento da verdade presente, e nós outros, hermanos, estamos amarrados porque o inimigo quer detener
el mensaje del tercer ángel. Tuviera más tiempo, estaría leyendo este libro aquí, Eventos del Tiempo Final, donde Satanás ha dado un golpe para detener el mensaje del tercer ángel. Hoy estamos literalmente con la mascarilla a la cara y no podemos ya abrir la boca para nada. Queridos hermanos, que Dios tenga misericordia de nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero sí dice la palabra, mis hermanos, que el Señor vaya a realizar la obra. Déjame poner aquí que ya miro que va cayendo el sol y mi tiempo ya terminó. Dice ahí la cita, hermanos. Esta cita lo tengo al pie de página del comentario de Apocalipsis capítulo 7, está la pantalla ahí, dice así esta cita. Esta cita me cambió completamente mis pensamientos, porque yo antes pensaba así, ¿de qué sirve yo esforzarme? Dios ya tiene su número contado, Dios ya tiene su ejército seleccionado, entonces ya no hay mucho que yo pueda hacer, porque allá desde su trono Él va a decir, o este americano, o este japonés, yo quiero este asiático, y va a formar su ejército con los que Él quiere, así pensaba yo. Pero después que leí esta cita, que voy a poner en la pantalla ahora, cambié la idea, porque dice así, vamos a leer, esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado, para estar entre los 144,000 y vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar a otros a ganar el cielo. ¿Sabe que aquí encontré la llave? Claro que sí, ahí está la llave. ¿Cómo que yo puedo estar entre ese grupo selecto? Diciendo, Señor, yo quiero aquí, mira yo aquí, Señor, yo quiero estar vivo cuando venga, ¿así es? No, la condición es que yo me esfuerce. Pero ¿cómo es esforzarse? Es ayudando a otros a ganar el cielo. ¿Entendieron? ¿Agarraron la idea? ¿Agarraron la idea? Obra misionera. Los 144,000 es el último ejército que Dios va a tener en la tierra. Ellos no tienen mentira en sus bocas. Ellos tienen su ropa limpia. Ellos no tienen mancha ni arruga. Ellos son siervos del Dios Altísimo. ¿No nos acuerda Daniel esto? ¿Daniel? Apenas estamos haciendo un seminario aquí al canal de televisión sobre Daniel y dice que, capítulo 6, que cuando metieron a Daniel a la cueva de los leones y que buscaron y encontraron ninguna mancha, ningún vicio en Daniel, nada. Era un símbolo de ¿qué? De los 144,000. Cuando Nabucodonosor llegó con los 3 hebreos al horno caliente y cuando miró que eran 3 y ahora eran 4, ¿qué gritó? Siervos del Dios Altísimo, salgan. Cuando vino Darío, hermanos, aquel rey Medo, y que corrió la madrugada a ver si todavía estaba vivo, y que dijo, Daniel, siervo del Dios Altísimo, ven. Hermanos, esta hora, Dios, como dice el libro de Juan 4, está buscando aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. Pero ¿sabe cómo es adorar a Dios? Es servirlo. ¿Y ahora Dios necesita de un mugrero como yo para servirle? No. Ese es un privilegio servir a Dios. Es un placer, hermanos, porque cuando servimos a Dios, Él se compromete con nosotros. Cuando yo me comprometo con su obra, Él se compromete conmigo. Cuando yo cuido de la iglesia, de los intereses del reino de los cielos, Dios cuida mis intereses y de mis cosas privadas. Queridos hermanos, cuando yo pienso en la obra misionera, no hay ninguna vanagloria de lo que hicimos al pasado, porque la verdadera alegría está por lo que Dios va a hacer por nuestro intermedio al futuro. ¡Wow! Ganar almas es la mayor riqueza, es la mayor alegría. Y yo pudiera contar tanta experiencia, gastar toda la noche aquí y termino con una experiencia hermosa, hermanos. Yo empecé un curso interactivo de radio. Hicimos un programa interactivo por radio. Yo iba al canal de radio, daba el curso a las 3 de la tarde cada sábado y los hermanos de una adelante comían corriendo y llevaban ya los folletos de casa en casa, todo alrededor de la iglesia. Terminamos en 3 meses la serie de curso bíblico y llegó la graduación. Hermanos, aquel domingo a la noche, nunca puedo olvidar.
Teníamos, hermanos, una línea, así era un gimnasio grande donde hicimos el bautismo, aquella noche de domingo, una línea de 25 personas para bautizarse. Y yo pedí a otro pastor que dara la otra pila y otras 25, 50 almas se bautizaron. Y yo tenía tanta experiencia que yo estaba casi llorando de alegría. Y dejé para bautizar a un muchacho, no me acuerdo su nombre, pero él bautizó conmigo. Y él estaba a la pila, y antes de terminar, era la última persona, ya se habían bautizado 24 aquí, 24 allá, y tenía este último aquí y este último allá. Eran dos pilas, yo estaba en este y el pastor Borba la otra pila. Y entonces, yo hablé, hermanos, antes de terminar con este bautismo, yo necesito que ustedes escuchen esto. Y le pedí al que iba a bautizarse, ya no me acuerdo su nombre, y le dije, ¿pudiera dar su testimonio? Y él contó su testimonio. Él dijo, hermanos, hace 3 meses yo planeé quitarme la vida. Era un joven. Y dice, fui y compré todo lo que podía de drogas. Tenía mucha droga. Y me metí a mi cuarto y empecé a inyectarme la droga. Cuando empecé, alguien tocó a mi puerta. Y él dijo en lágrimas, yo no voy a contestar, yo me voy a suicidar. Pero la persona no desanimaba. Y él entonces pensó, pero yo no estoy esperando a nadie. Y entonces pues interrumpió ahí su tentativa de suicidio y fue a la puerta, pero allá él no abrió la puerta, él abrió así una ventanita, así que la persona mira así, nomás aparece la cara, ¿qué quieres? Y era un niño, no era un pastor, un doctor de la ley, un teólogo, era un niño. ¿Qué quieres, mi hijo? Y el niño pues quedó colorado así. El niño, yo le di el entrenamiento a todos, ¿no? Pero decía qué palabras usar y todo, pero el niño pues se olvidó de todo. Y el niño no sabía qué decir. Bueno, yo vengo aquí a traer a Jesús para usted. Y le entregó el folleto. Sí, pero wow, ¿cómo? Sí, ahí el niño se recompuso. Sí, tenemos un programa. Usted escucha este canal de radio a las 3 de la tarde, ya estaba casi a la hora, ¿no? A las 3 de la tarde el pastor va a hablar allá a la radio, usted tiene que contestar esta hojita y es bien sencillo. Y el niño así bien humilde y se fue. Y el muchacho entró y ahí estaba la droga, pero él tenía el folleto a la mano. Vino a traer Jesús para usted. Y esto le quedó a la mente. ¿Cree que él se suicidó? 3 meses después se bautizó. Pero no termina ahí. El hijo, llorando, el muchacho lloraba y decía, hermanos, esta noche por primera vez descubrí que hay un Dios. Y que no solamente hay un Dios, pero que me ama y me está mirando lo que estoy haciendo. Y me vino a ayudar. ¿Sabe qué hizo él? Escuchó el programa, quedó encantado y esta noche regresó a las drogas. Pero ¿sabe para quê? Para chamar a los outros colegas a escuchar el programa. Aquella noche, Satanás perdió una alma y Dios ganó un misionero. Él dijo, hermanos, contando la historia, su testimonio, que él caminaba por todos los grupos donde andaba por las noches, allá a comprar droga, a vender droga y a pasar. Y él dijo que ahora ele estava invitando, ustedes tienen que escuchar el sábado, vengo a mi casa, vamos a escuchar esse programa. E ele dijo assim, hermanos, agora agárrense a la banca para não cair. Muitos davam risas, muitos me rechazaram, pero hay um muchacho que sí vino comigo. Aí está e se está bautizando também. ¿No es maravilloso esto? Já não era ele que chorava, eu chorava com ele. El placer era tan grande. Eso, hermanos, es un negocio del cielo, ganar almas. Pero si nos quedamos aquí, yo predicando a ustedes, ¿cuál de ustedes voy a ganar? Si ustedes ya conocen más que yo. Hermanos, ahora,
Quando eu miro esta pantalla, aqueles mormões que não conhecem nem sequer a Cristo, eles não conhecem a doutrina verdadeira, mas estão allá em outro país, lejos de sua família, levando uma palavra que não é correta. Os pobres de los testigos de Jeová aprenderam que nem Jesus não é Deus, mas estão aí, hermanos, de casa em casa, levando a luz que têm, tão pequena, pero fieles ao chamado. Você crê que Deus não está mirando isto? Sim está. Porque nós somos a sal que está perdendo o sabor. Nós somos a luz que já não iluminamos. E nos decimos o remanente. Hermanos, eu não vou seguir predicando, tenho um montão de textos e versículos, mas eu creio, hermanos, de que nada vai servir se não salimos à acção. Estão comigo? Pudiera predicar aqui o pastor Contreras e predicar 1000 sermões, se não salimos da teoria a la acción, é toda uma broma e vamos terminar perdendo o caminho del cielo. Eu quisiera terminar este sábado haciendo um voto a mi Deus. E quando digo um voto, não é a la louca, porque com Deus não se juega. Eu quero consagrar minha vida hasta o último suspiro a servir al Senhor como um siervo de Deus. E se Deus me tem em conta para estar entre o grupo selecto, glória a seu nome. Pero se Ele me chama de descanso, eu quero ir, hermanos, com a certeza de que em mi corona vai haver um montão de estrelas. ¿Por quê? Porque esta é a razão de minha vida. E que tenha salário ou não tenha. Eu fui pastor assalariado 9 anos. E uno diz, claro, vai predicar porque tem, pues, predica um sermão por $1,000. Al final do mês tem $4,000 al bolsillo por um sermão cada semana. Não. Eu quero servir com sustento próprio. Onde que não receba nenhum salário, e nenhum centavo, e nenhum aplauso, e nenhum reconhecimento. Eu quero servir a meu Senhor. Queridos hermanos, eu hice esse pacto há 40 anos atrás, 41 anos. Tenho medo de perder meu primeiro amor. Sabe quando é o dia que vou perder meu primeiro amor? Quando eu já não ajude a nadie, que não me interesse por nadie, que eu não visite a nadie. Hermanos, hoje é sábado. Não ayer viernes, el outro viernes, em este horário, agora sim, este horário, eu estava em uma casa, aqui cerca, Valle de São Fernando, el Valle de São Fernando, católicos romanos. Sabe quem eram eles? Uma família de uma senhora que mirava o canal e que ela descansou em el Senhor, pero ela trajo todos os filhos, todos adultos, a ver el canal, e eles diziam para mim, que privilégio ter você aqui em nossa casa. Era como que se eu fosse a pessoa mais importante do país, e eles me prepararam um banquete aí de frutas coloridas, pois não, essa é a sua comida que a você le gusta, e eu estava feliz com eles, e me deram um regalo de $300 para mis gastos de ir aí, e claro, hermanos, uno não cobra para levar a palavra do Senhor, pero lo estou dizendo isso em público para dizer de la gratitud que eles tinham, me estavam agradando por haver ido aí a predicar de eles, o que para mim é uma obrigação, aunque não me pagassem nada. Estão comigo? Amém. Hermanos, aquela família, quando eu falava aí, porque era uma casa, não era assim uma igreja, mas quando eu falava, eles estavam comendo as palavras, e eu leyendo onde estão os muertos, aonde vão os muertos, e esta família bebendo, comendo as palavras do Senhor. Queridos hermanos, em esta hora o Senhor nos está chamando. Vamos a contestar como Isaías: quem irá por nós outros? Heme aqui, envia-me a mim. Eu quero terminar, hermanos, outra vez orando com a congregação. Você que está em sua casa, também meu irmão, não importa quem seja. Eu ia contar de la hermana Nilda allá de Peixoto para a outra contamos, porque já o tempo terminou. Pero temos bastante testemunhos de como o Senhor está haciendo a obra, pero de nada se sirve servir, ver como Deus usou Pablo, usou David, usou Martim Lutero. Lo que devemos ver agora é como Deus me quer usar-me a mim a la reta final. Le gostaria venir ao Senhor e dizer como Isaías: Senhor, heme aqui, envia-me a mim.
Este momento yo quiero rogar la unción del Espíritu Santo, pero cuidado, hermano, si usted se levanta y viene, usted tiene que saber que usted tiene que obedecer al Señor, porque si vengo a rogar por el Espíritu Santo para ir a la casa a dormir, nunca doy un libro a nadie, nunca doy un estudio bíblico a nadie, ¿para qué vamos a recibir esta unción? Pero si queremos decir como Isaías, hasta que me cerren por lo medio, yo voy a servir a Jehová, y aunque falten las ovejas allá a la mañana, aunque la vid no tenga fruto, pero yo me alegraré en el Señor. Amén. Queridos hermanos, que Dios nos bendiga, nos guarde a la nueva semana, para que podamos ser un atalaya, un sentinela que le dé a la trompeta el sonido certero. Decimos amén. Con reverencia, hermanos, postremos para adorar a nuestro Dios. Padre amado, gracias, Señor. Gracias porque para esta hora, como decía Mordecai, Mardoqueo a Esther, para esta hora fomos llamados. Te adoramos, te agradecemos, porque aquí hay un grupo, Señor. E sabemos que Tu não necessita tanto, porque Jesus apenas apartou 12, ou melhor, 11. Pero, Senhor, com tão pouquito, esta luz foi levada a todo o mundo de aquele tempo. Te adoramos, Senhor, e pedimos a unção de Tu Espírito, porque disse Zacarias 4, não por força, não por violência, pero por mi Espírito, disse o Senhor de los ejércitos. Gracias, Senhor, porque temos esta promessa de la lluvia tardía, para dar el alto clamor, para llevar adelante la obra de los 3 ángeles a cada morador de la tierra. Cuando el mundo va en pos de la bestia, vaya a venir un grupo, vaya a venir un remanente en pos del Cordero. Padre Santo, gloria a Tu nombre, porque Tu, Senhor, eres el que va a terminar la obra de vitória em vitória. Bendice este canal de televisión, bendice, Señor, las redes sociales, bendice el equipo que está por detrás de todo esto, bendice, Señor, esta congregación local, bendice las visitas que entren en este lugar. Pedimos, Señor, por los líderes, ancianos, pastores, pedimos, Señor, por todos los líderes laicos, Señor, que Tu Espíritu venga con poder a guiarnos. Guárdanos esta nueva semana. Oramos, Señor, por los enfermos, especialmente oramos por Tu siervo, el pastor Rivera, que esté pronto a la meta de seguir predicando Tu palabra. Guarda también su familia. Oramos, Señor, también por las visitas que vienen con nosotros, que Tu Espíritu nos dé razón de vivir, como aquel muchacho que iba a quitarse la vida y entre lágrimas contaba qué alegría haber encontrado que hay un Dios que nos cuida, nos ama y nos protege. Llévanos ahora a nuestra casa con este propósito de servir a Tus intereses eternos. Cumple en nosotros Tu querer, nos colocamos en Tus manos y lo hacemos agradecido en el nombre de Jesús, a quien damos toda la honra y gloria, hoy y para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Que tengamos una feliz semana, hermanos. Hemos de levantarnos y resplandecer. Asiste a nuestro culto de adoración familiar y prepararnos para el encuentro del Señor los sábados a las 10 de la mañana. Todos están cordialmente